Bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, agradecer a tu mamá, Graciela. Me encanta. Qué bueno, me alegro mucho. Y para todos los que nos ven después, gracias y anótense en háganos Like. el like, anótense al canal. No sabemos quiénes, no se preocupen. En realidad cuando se anotan al canal, no aparecen los nombres, así que no hay problema. Yo publico el video luego en algunos espacios, entonces puede ser que de ahí la gente entre a mirar. Bueno, entonces terminamos. Pasamos así a todo lo que hemos hablado hasta ahora, es realmente así como por encima, ¿no? Porque todo eso es muy profundo. Se puede siempre agarrar un tema y profundizarlo más y más y más y más, y es, como yo digo, siempre un manantial incansable. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran exponer, contar con respecto a lo que hemos aprendido hasta ahora? Bueno. Sí, yo sé, Graciela, que si tenés, aportás y nos haces preguntas. Y eso Maravillosas. nos mantiene, Graciela siempre claro, está al pie ahí. eso nos motiva y Nos hace pensar. claro. Claro, claro que sí. Bueno, Claudia, yo te muteé antes porque escuché que había ruido, pero pues, si querés activar, activa. Por ahora no hay problema. Ya estoy sola. Yo en realidad sé que nos escucha muy, muy, muy bien si no es con los auriculares, pero no los soporto. Son un armatoste y por eso no me los pongo. Y hablo por un micrófono de la cámara bueno, así que espero que se escuche bien. Bueno, vamos a abrir una nueva etapa después de todo esto que hemos estado hablando. El título que vamos a darle a vamos a decir, a esta unidad nueva, antes se las llamamos almas y mundos, y ahora vamos a hablar más bien del trabajo del individuo. Esa es la unidad. En esta unidad yo quiero transmitir el asunto de qué significa el trabajo espiritual de la persona. En el trabajo, ya sabemos que mucha gente le interesa la Kabbalah, quiere saber de qué se trata, y puede uno realmente aprender o interesarse por cuestiones de curiosidad, porque a nivel intelectual le interesa, o porque, bueno, se siente atraído por el tema, o todo en general el tema de la espiritualidad, y es otro enfoque más. Y está también quien tiene un deseo de alcanzar un nivel espiritual. Y ya habíamos hablado justamente la vez anterior de que esto no quiere decir que sea el único método por el cual uno puede llegar a la espiritualidad. Y yo, como le contesté a Claudia, yo conozco solo yo no sé otras cosas. Así que puede haber posiblemente otras formas, nadie dice que no. Pero aquí lo único que yo puedo referirme es a lo que yo conozco. Y el medio de la Kabbalah es algo que permite llegar a lo que se llama, en hebreo se le dice asagá. Ahora, es un término cabalístico. Asagá es el logro o el alcance espiritual. Pero como ustedes que saben hebreo, entienden que la palabra sagá viene del verbo alcanzar o conseguir. Entonces es como que, entonces, ¿qué quiere decir? Alcance,
yo quiero estudiar Kabbalah para el alcance. Y queda así como medio en el aire. Pero bueno, así se le llama, Asagá. Y en realidad es eso, el alcance o el logro espiritual, que viene a ser la percepción de la existencia del Creador. Como ya habíamos hablado, el Creador no se nos revela, no es una entidad, no es una persona, ¿ok? Se le puede decir una fuerza, y se le puede decir un sistema que actúa sobre la realidad. O sea, nosotros sabemos de que, por lo menos muchas personas lo entienden, de que las cosas no pasan porque sí, de que hay relación, hay causa y efecto, y que las cosas están encaminadas. Muchas veces personas que no tienen fe, ningún credo, en ninguna entidad superior, pero entienden de que hay algo que maneja las cosas. Entonces, en la Kabbalah, alcanzar esa espiritualidad quiere decir entender lo que pasa detrás de los telones. Uno de los ejemplos que a mí me gustó cuando yo empecé a estudiar, conocen creo que incluso se los habré comentado en algún momento, conocen esos bordados, esos cuadros Gobelin, se les llama, Gobelin. Así como incluso los bordados, no sé, incluso los telares. Gobelino. Gobelino, ok. Sí. Entonces uno que ve enfrente, ve una imagen así toda muy bonita, un paisaje, una persona. Bien, pero si le damos vuelta atrás, vemos todos los hilos que uno va para acá y otro va para allá, y el color este va para aquí. No tiene ningún sentido. Y eso es como que lo que pasa detrás de los telones, que todo tipo de causas y efectos, todo tipo de entrelaces que nosotros no sabemos por qué ni cómo, y cuando al final termina todo ese trabajo se ve una imagen general, que sí tiene sentido. Entonces, la idea es más que nada esa, de ir, como quien dice, atrás del telón o de atrás del gobelino y ver todo ese trabajo que se va dando. Generalmente es una comprensión en retrospectiva, ¿verdad? Porque, ahora entiendo, y siempre nosotros aquí no somos nadie muy joven, muy niño, entendemos que si vamos atrás en nuestra propia historia podemos entender del por qué estamos hoy donde estamos, o por qué somos quienes somos, o actuamos como actuamos. Hay causas que nos trajeron hasta donde estamos hoy. Entonces, hay personas que buscan este método para entender más allá, y yo sí digo que esa diferencia de muchos métodos, porque están los métodos de empoderamiento, que sí se denominan espirituales, pero la Kabbalah se refiere a lo espiritual como algo que está más allá de la percepción de este mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño aquí en el mundo, que sentimos a través de los sentidos, o incluso a nivel de la imaginación, la Kabbalah no lo considera espiritual. Yo personalmente, por ejemplo, a mí no me gusta cuando veo que conectan la Kabbalah, por ejemplo, con todo tipo de amuletos, ¿ok? O vamos a escuchar, a leer lo que nos dice la Kabbalah, o algún libro de Kabbalah, porque la Kabbalah no es un oráculo, ¿verdad? Es una sabiduría en general. A ver qué nos dice, para ver si tengo éxito en mis emprendimientos.
Eso es, por un lado, no tiene nada que ver con lo espiritual, porque lo que uno hace en este mundo es para crecer a nivel personal o a nivel intelectual, y está todo muy bien, pero eso no tiene nada que ver con la Kabbalah. Y por otro lado, entendemos que tenemos dos fuerzas, la de la recepción y la del otorgamiento, el egoísmo y el altruismo. Si yo quiero desarrollarme al altruismo, entonces no puedo estar usando el método que lleva al altruismo para llenarme los bolsillos, para ser una persona famosa o cosas por el estilo. O sea, es una cosa que va en contraste una cosa con la otra. Eso no quiere decir, ya lo dije varias veces, que uno no pueda ser un millonario, pueda ser famoso, puede ser lo que quiera, pero utilizar la sabiduría para llegar a esos lugares es como totalmente egoísta. Entonces no puede, por eso mismo, no puede ir con la Kabbalah, no tiene lógica. Entonces, claro que se puede usar para diferentes medios, para lo que uno quiera, pero en definitiva la sabiduría existe para alcanzar la percepción de la existencia del Creador. Esta unidad la vamos a enfocar, a lo mejor si pongo en mute para que no hayan ruidos. Si quieren preguntar, por supuesto, pueden interferir en cualquier momento. Igual somos nada más 5 gatos. Así que, bueno. Esta unidad... Hay algo que no entendí. Vos decís que la sagá es el alcance de la percepción de la existencia del Creador. ¿Así dijiste? El que no llega a esa sagá, ¿no cree antes que está el Creador, que existe el Creador? ¿Cree? Claro que sí, ¿por qué no? El hecho, la cuestión es entender no diría comportamiento, entender esa fuerza. Entenderla, esa es la sagá, por un lado. Por otro lado, existe también, a otro nivel, el ser participante o sea, asociarse a esa fuerza. Actuar con esa fuerza para, cuando hablamos de servir a Dios, que es algo que se usa mucho a nivel religioso, en la Kabbalah también se dice servir a Dios. ¿Qué quiere decir que yo sirvo a Dios? ¿Que voy qué? Voy al templo y rezo y no sé qué, y pago diezmo. ¿Qué quiere decir? No, ser copartícipes de la creación. Nosotros somos creadores. Exactamente. Entonces, eso es lo que significa la saga. Por un lado, entender cómo funciona esa fuerza, ¿ok? Y sí, ¿cómo se dice? Utilizarla uno mismo, pero ahí lo que importa es para qué la utilizo. Si la utilizo como, vamos a hablar, a lo mejor los que trataban de hacer los alquimistas, o como dije antes, los que vamos a leer las manos, vamos a leer, no sé, la astrología, todas esas cosas, está usándolo para sí, de alguna manera. Hay quienes pueden creer de que de esa manera están ayudando a los demás, ¿ok? Van, vení, te voy a leer tu destino y te voy a ayudar a que no te metas en problemas. Puede ser que esa sea su intención. Pero el asagá o el alcance espiritual y la ashpa'á, que es el otorgamiento, vienen para que yo sirva de conducto de traer la luz a través de mí a los demás. Ese es el propósito
de ser servidor del Creador. Por eso se llama que quienes son Israel, que ya hablamos de qué significa ser Israel, que no es ser un judío necesariamente, o israelí, sino quien se dirige hacia el Creador, o sea, dedica su vida para eso. El propósito de servir es servir a esa fuerza, ¿verdad? O sea, yo quiero ser, como dijiste, co-creador, con el significado de que toda la humanidad, y no solo quienes son judíos, se eleven al próximo nivel de existencia, que todavía no sabemos cuál es. No tenemos idea. ¿Ok? No sé si respondí a tu pregunta, porque sentí que en algún momento me perdí. ¿Cuáles son los medios de la Kabbalah para llegar a eso? ¿Qué diferencia hay entre la Kabbalah que vos nos presentás y los preceptos religiosos? Mira, yo no creo, digo yo por mí, ¿no? Que no me vayan a tomar de... Los preceptos religiosos no te llevan a nada. Para vos, para mí, pero para los que son religiosos sí. ¿A qué te llevan? Para los que son observantes religiosos. Alejandro, Sí. yo voy a responder. Lo que quiero decir que los preceptos no te llevan a nada es que si yo me levanto a la mañana y oro el Modéani, es el rezo de la mañana, y luego y procuro hacerme la Netilat Yadayim, lavarme las manos, que tiene que ser 3 veces, derecha, izquierda, derecha, perdón, creo que es primero izquierda, luego derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y también ponérmelo, procurar que estoy atando los zapatos también de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. O sea, esos son preceptos. Digamos que sí. Porque están las mitzvot de Alajá, están las mitzvot de Rabanán, están las mitzvot de la Torá. Entonces, lo que está escrito en la Torá, todo se refiere a trabajo espiritual. Pero no tiene que ver la Kabbalah en las manos. Por eso hay que ver qué son los preceptos. ¿A qué te referís cuando decís si yo cumplo los preceptos? Todas las mitzvot. ¿Qué son las mitzvot? Por eso a propósito te estoy... Lo que escribió el hombre. Lo que escribió el hombre, por lo menos en la religión judía. ¿Qué escribió el hombre? Porque hay mitzvot en la Torá, que están escritas en la Torá. Están escritas por el hombre también. ¿Qué hombre? Las generaciones que fueron pasando. Según lo que nosotros entendemos, según la Kabbalah, lo que está escrito en la Torá no lo escribió un hombre. No, fue pasando de generación en generación. No, pero todo fue mandatos divinos. Dios le dio a Moisés. Bueno, mandatos divinos que el hombre los tradujo o los interpretó de acuerdo a su conocimiento a que tiene que actuar de determinada manera. Antes eran sacrificios, las oraciones, los rezos no empezaron con la creación del hombre, empezaron después que se destruyó el templo. Antes había sacrificio, que el judaísmo decidió no hacer sacrificios humanos, a diferencia de otros pueblos. Pero después que ya no se hacen los sacrificios, vinieron las filot, los rezos, que es el sacrificio que uno hace, digamos. En el templo de Jerusalén también se hacían rezos y también se hacían sacrificios. Sí, pero después el tema de los sacrificios es toda una historia muy, muy compleja, que está escrito sobre eso un montón. Lo que yo quiero decir en definitiva, espera un segundito, Débora, yo sé que querías preguntar algo. Lo que yo quiero decir, en referencia a lo que tú dijiste, es que el tema de los preceptos es algo que nosotros hacemos a nivel de actos para simbolizar
lo espiritual que no podemos hacer. Por ejemplo, Bala Sulam escribe, o no, perdón, no Bala Sulam, está escrito en algún lado, ahora no me acuerdo dónde, creo que puede ser en el Talmud, que las mitzvot, los preceptos, fueron dados para congregar a las criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Eso está escrito en el Talmud, en el Mishnah, y Bala Sulam la interpreta, que no solo Bala Sulam. Lo que significa eso es de que para congregar a la gente a través de hacer una comunidad, tenés que hacer algo que los una. Que los una. Sí, estoy de acuerdo. Usan esas acciones, que son cultos o lo que sea, pero no son simplemente cosas. Cada una de esas cosas tiene una raíz espiritual. Los preceptos tienen raíces espirituales. Se pueden explicar uno a uno. La pregunta es que si yo lo hago solamente porque está escrito, o solamente porque si yo no lo hago me van a castigar del cielo, entonces eso no tiene sentido, eso no tiene nada de espiritual. ¿Eso es lo que dice la Kabbalah? ¿Sí? Ahí sí es algo que sí escribió Bala Sulam. ¿Qué le importa al creador si matas a la bestia de acá o de acá? ¿Qué le importa eso al creador? ¿Cómo comes? Quiero decir, ¿qué le importa lo que te pones en el plato? Porque eso explica que lo único que sí importa aquí es por qué haces un acto. ¿Con qué sentido? Con eso estoy totalmente de acuerdo. Porque... Eso es lo que dice la Kabbalah. Hacer los actos por hacer algo. Ahora, claro, hay mucha ignorancia. Estamos hablando de años, hoy en día más o menos, bueno, hay más gente que lee, pero yo, por ejemplo, cuando vi esta película que salió acá en Israel, la Gadat Hurban, que muestra todo lo que era en la época de la destrucción del templo, yo estaba completamente indignada, se puede decir, porque no sabía que la ignorancia era tan grande, que no leían ni escribían. El pueblo del libro no es para asombrarse de que el templo se haya destruido, porque los que estaban a cargo, que eran los maestros eruditos, los sacerdotes, los levitas, no enseñaban a la gente. Estamos hablando de la misma época, unos años después de Jesús, que también eso era una de las cosas que a Jesús le reventó. ¿Cómo no enseñan a la gente? O sea, los trataban, los que estaban allá arriba, trataban al pueblo como, estos no saben nada, no se esmeran, no se esfuerzan. ¿Por qué? No, pero era una manera de gobernarlos, Bueno, pero hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Es lo mismo en los Hatzer, lo que se llama el Hatzer. No es exactamente lo mismo, porque sí, es claro, se estudian en las yeshivot, pero me refiero a que los déspotas pueden gobernar a la muchedumbre mucho más fácil si son ignorantes. Claro. Pero yo no creo, es mi opinión, que lo hacían por el hecho de gobernar porque sí. O sea, lo hacían por el hecho de gobernar porque creían realmente que ellos eran los elegidos. Ellos eran los elegidos y los que están ahí abajo son una merza. Ya está. Y lo que digo es que hoy en día no es muy diferente, porque toda esta gente que está arriba en el tema supuestamente espiritual o religioso, se supone que ellos tendrían que acercar a todo el pueblo judío a sus raíces, y no, ustedes no sirven para nada, porque no saben la Torá. Es como que va en contra de todo. Inclusive que una Rabanut sea más
Ktoyake, otra Rabanut o cosas así, también es separatismo, no es... Claro. Es muy, muy separatista, muy, muy separatista. Un segundito, Alejandro, a la Débora la corté. ¿Qué querías decir? Perdóname. No sé si te acuerdas. No, yo entiendo como Claudia, el tema es la cabana que uno tiene, la cabana que uno pone. Claro, claro. Por eso también se cuenta de muchos casos de los hasídicos, de grandes hasídicos que cuentan que, porque hay una cuestión de que hay muchas veces antes de pasar a un nivel espiritual más elevado, tienen que perder el nivel anterior. Entonces quedan como que no se acuerdan de nada. Cuentan que estos grandes cabalistas, como que se levantan a la mañana, digamos, de la cama de la mañana, y están como zombies. Por eso que la gente decía, a lo mejor, digo yo, por eso capaz que decían que estaban locos, porque como que pierden la percepción, la noción de lo que está pasando. Entonces, hay una historia que le dice uno de los súbditos a su maestro, le dice, ¿te acuerdas del alfabeto? Empezó a decir el alfabeto. Y de a poco fue recuperando, como que no importa qué dice uno. Lo mismo con los rezos. Por eso es que, por ejemplo... Perdona, que cuando uno, que si en la Kabbalah se llega a un estado filosófico, no sé cómo definirlo, tan abstracto y tan alto a nivel del raciocinio humano, está en el borde con la psicosis. Claro. No es raro. Claro, por eso te digo que es muy probable que también de ahí viene, porque no es porque sea gente más inteligente que otras, pero los que están metidos, como vos decís, los grandes cabalistas, y entran en una espiritualidad tan alta, 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 salen de esto corporal. Pero es porque no hay un equilibrio, pero no hay un equilibrio ahí. Cuando se sale y se vuelve la locura, es porque perdieron el equilibrio emocional, espiritual. Pero y se fueron por eso mismo también es por eso al estado superior. Pero es por eso mismo que también siempre se dice no estar solo. Es verdad. Eso es súper importante. Porque, por dos razones. Una, porque justamente hay esos descensos que pueden ocurrirle. Estoy hablando de niveles más superiores, por supuesto, no leyendo un libro, supuestamente, ¿no? A no ser que uno reciba una iluminación especial. Pero, por un lado, si estando solo, entonces no tiene quien lo apuntale, porque necesitas otra persona que te entienda, y no que venga y te mire a uno, y incluso, no sé, la esposa o la familia o lo que sea, se volvió loco. No, no se volvió loco, simplemente es como cuando a uno le agarra la depresión por alguna cosa, necesita quien lo contenga, quien lo entienda, y lo levante para arriba. Cada uno ayudará a su amigo. Claro. Eso es importantísimo, eso es el tema de la arbutadadit, eso es el tema de la jabrut, todo eso. Hola, ¿comiste tu verdurita? ¿Todavía no escucho? Sí. Bueno, y es el tema, ese es uno, y el otro es justamente para no alucinar, para que uno no se crea, yo veo luces, yo veo kelim que se bajan y suben y no sé qué. No, o sea, que uno esté anclado en tierra. Eso es muy importante. ¿Y qué pasa si veo kelim se bajan y suben? Es muy probable que no veas kelim. Andate al guía. O al borda. No, al moyano. En Argentina el moyano es lo de las mujeres. Buenos Aires. Alejandro preguntó aquí, ¿qué es servir a Dios en la actualidad? Lo más importante que pueda haber.
porque justamente estamos entrando, lo que, por lo menos según lo que habla la Kabbalah, estamos entrando en el periodo de los Yemei HaMashiach, o sea, los días del Mesías, lo que se llama también la última generación. Y no sé, eso no quiere decir, puede ser que sí, que nosotros lleguemos a verlo, como puede ser que no, no sé, pero somos parte de un proceso, somos parte de una cadena. Entonces, nada de lo que tenemos hoy podríamos tenerlo si no fuera por el trabajo que hicieron las almas que estuvieron antes. Entonces nosotros también estamos dando nuestra parte para las almas que tienen que reencarnar en el futuro. Entonces, servir a Dios es lo mismo que siempre, pero hoy más que nada en el sentido de la concientización, porque si antes la Kabbalah era algo que se estudiaba por virtuosos, que se les llamaba virtuosos, y Ejidei Sgulá en hebreo, o sea, personajes muy especiales, hoy nos dicen los cabalistas que todos tenemos que llegar a eso. O sea, ya hoy es un tiempo en que todos tenemos que llegar a eso. Entonces, una de las cosas es nosotros hacer el trabajo, preparar el camino, servir de conducto. Personalmente les puedo contar, y acá está Cristel que me conoce y sabe, cuando yo empecé a estudiar, iba y contaba a todo el mundo, y vengan, o sea, hay a ver, lo tengo que encontrar, esperen, se los voy a, es breve, y es muy bonito, es un libro que yo traduje, a ver. ¿Samati o no? No, espera un segundito, que todavía no está publicado. Se llama La Última Generación, que es un ensayo que escribió Bala Sulam, no fue exactamente un libro. Un segundo, denme unos... Ay, me salió una cosa. ¿Qué es ese ruido que alguien está haciendo? Claudia. Quiero calentar el agua. Como estoy con el celular, ando por todos lados. Sí. A ver si incluso se los puedo agrandar para que los vean. Es muy lindo, a mí me emociona mucho. Miren que acá hay una introducción. Es lo que se llama la introducción al libro. Ah, acá está. Se lo voy a compartir. ¿Lo ven? A ver si lo voy a agrandar un poco más. Lo agrandás más, no vemos todo. No, ahora no se ve todo. Ah, ¿no? ¿No ven todo? Bueno. Así está bien. Bueno. Una alegoría cuenta de un grupo de hambrientos y sedientos perdidos en el desierto. Y aquí uno de ellos encuentra un sitio poblado con mucha abundancia y comienza a recordar a sus pobres hermanos, pero ya se alejó mucho de ellos al punto de no saber dónde encontrarlos. ¿Qué hizo? Comenzó a dar voces y a tocar el shofar, ¿no? El cuerno ese, a ver si sus pobres amigos hambrientos le escuchan, se acercan y consiguen llegar a aquel poblado lleno de abundancia. Así es también nuestro caso. Nos hemos extraviado en el desierto junto con toda la humanidad. Y ahora hemos encontrado un inmenso tesoro lleno de abundancia, el tesoro de los libros de Kabbalah, que colman nuestras almas anhelantes y nos nutren con placer. Nos hemos saciado, pero nos queda el recuerdo de nuestros amigos que han quedado extraviados en el terrible desierto sin esperanzas. Aunque hay una gran distancia entre nosotros y no se escuchan nuestros llamados,
creamos este shofar para dar voces, quizás escuchen nuestros hermanos y se acerquen hasta nosotros y sean felices como nosotros. Sigue, ¿no? Pero les puedo pasar luego si les interesa. No sé si responde a lo que... Eso es lo que tenemos que hacer, ser el shofar. El shofar es eso. Kol Kore Bamidbar se llama, la voz que llama en el desierto. Alejandro, por ejemplo, perdona, puede empezar a formar su grupo en México y empezar a estudiar juntos en Kabbalah. O traerlo al grupo, a los amigos, al grupo acá. Entonces es una forma de ir expandiendo la voz del shofar, ¿no? Sí. Como yo les digo, 12 años estudiando, 13 años, yo 13. Y hay personas que me dijeron, leí tus cosas y me interesé y empecé a estudiar y empecé a leer y empecé a escuchar. Y miles de personas que puedan leer y no les dice nada. O sea, tampoco no es que, pero si cada uno sí, lo que nos dice la Kabbalah es que no es necesario tampoco que hagamos actos. Suficiente que nosotros mismos alcancemos algún nivel y ya estamos influyendo en el entorno. Totalmente. O sea, ese es servir a Dios. Servir a Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la meta final. Bueno, entonces, nada más lo voy a recordar porque como Cristel recién se nos une, entonces, toda esta charla viene de porque la nueva unidad que vamos a tratar hoy y más adelante es lo que se llama el trabajo del individuo. Y está compuesto de 3 partes, 3 unidades secundarias. La primera está basada en un artículo súper importante que se llama No hay nada más que él. En hebreo, Ein od milvado. Muchas veces vamos por la carretera y vemos un camión adelante que tiene un cartel así en hebreo que dice Ein od milvado. No hay nada más que él. Pongan atención, es nada, no hay nada, no hay nadie. Es algo muy, suena como una frase muy simple, pero es muy compuesta. Y yo les puedo decir, yo doy fe que es años de que eso realmente entra. No, o sea, de aquí al corazón. Es un proceso. Hay cosas que no se pueden forzar. Pero sí, vamos a hablar de eso, lo vamos a tratar de entender. Es la relación que existe entre cada uno de nosotros y el Creador. Una pregunta es, por ejemplo, cuando cualquier cosa que nos pasa, hacemos, en vez de entrar en el, o sea, nos responsabilizamos, pero en definitiva decimos, pero en definitiva esto es parte, porque no hay nada más que él, es todo parte del sistema. ¿Es un poco eso? ¿O como hasta cuando reconocer el que soy parte de un algo que es todo él? Sí. Yo lo tomo así, la pregunta es si cuánto más. Sí, pero justamente este tema, bueno, luego lo vamos a ampliar, pero no es obviamente que uno no puede levantarse a la mañana y decir, igual no hay nada más que él, así que me sigo durmiendo, ¿verdad? Que las cosas pasen, que haga lo que tiene que hacer, yo me quedo acá así. Claro que no.
Pero en definitiva sí, es llegar a esa conciencia y, como dijo Graciela antes, ser co-creador, o sea, participar Creación. participar del teatro. Yo ya se lo dije la vez pasada, es como vemos una película y nos internalizamos y sentimos lo que siente el artista y vivirlo. Y vivirlo, nosotros lloramos. No sé, Alejandro, tú, porque los hombres a veces no son como las mujeres en esos casos, pero uno llora, y yo siento el dolor terrible. Yo digo, ¿qué me pasa? Es una película, que estoy llorando tanto. Y bueno, uno siente, o se alegra, y queda todo así, ay, porque algo que vio en la película. Vivimos esos estados como si fueran propios de repente. Claro. Y sin embargo sabemos que no es. La Kabbalah nos enseña que todo es una película. Todo. Pero, ok, todo es una película, pero tenemos que vivirlo tan apasionadamente como si la estaríamos mirando. Vivirlo tan apasionadamente como si lo estuvieras... Como estuvieras mirando la película. No, vivirlo como que lo estás pasando, ¿ok? Claro. Y a No, la como si par lo saber estuvieras que es una actuando. película. Ahí está. Actuando, Actuando, exacto. actuando. Pero no, actuar es... Yo estoy Actuar es actuando. más superficial que decir participando. Claro, el tema es cuando uno llega a alcanzar ese estado, y se puede alcanzar sin llegar todavía a las percepciones espirituales. Se lo digo porque lo sé. Es estar pasando estados, a veces difíciles, y poder, y no siempre se logra, ¿okay? Poder mirar, observarlo de afuera como una película. Y uno vive lo que está viviendo y le duele y llora o se desespera o todo, pero sabe a ciencia cierta que es como un... Programa divino. Sí, y es como muchas veces es como se dice, como que él es el creador, es el director de la película. ¿Ok? Yo siempre nombro a la película el Matrix, ahí también se expresa de esa manera. Es que todo Bueno, pero es un programa, es una ahí también podemos enojarnos con él y decir, no, director, siempre me das el mismo rol. Totalmente. Mira, Lightman siempre dice, si tenés que putearlo, putealo. Claro. Lo que él dice es, putealo o bendecilo, Agradecerlo. Pero conectate. pero no seas indiferente. Exacto. Cualquier cosa menos indiferencia. Eso es el tema. Enojarte, reíte, lo que quieras, pero no ignorar. Eso es lo que él quiere. A mí a veces me dio la sensación que él también llora. Bueno, está el Tzara Shina. Tzara Shina. La Shina no es el creador. La Shina es la divinidad. Es muy difícil entender esa diferencia, pero no es lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo sentía la Shekhinah y no el creador? No sé qué sentiste. No, porque uniste, quedó como que ibas a decir algo, bueno, porque la Shekhinah, como que la Shekhinah puede llorar. Ah, o sea, empezaste a decir algo. La pena de la Shekhinah. O sea, se dice que la Shekhinah, cuando el pueblo de Israel está en el exilio, entonces se dice, en el exilio, si quieren podemos hacer la próxima vez un discernimiento sobre Egipto, sobre Egipto. Ay, sí, que viene Pesaj. Porque Pesaj contiene todo. El exilio es cuando uno no está conectado con el creador.
Que Eso nos significa alejamos. el exilio. Entonces, cuando Israel está en el exilio, la Shekhinah, la divinidad, que es como una ente maternal, se dice que está en el polvo, como que está tirado en el piso. Y por eso que se dice levantar a la Shekhinah del polvo, es elevar el estado espiritual del pueblo, que quiere decir conectarse otra vez con el Creador. Según esto, nosotros todavía no estamos en Israel. O sea, Israel, estamos hoy en día como país, no es el Israel espiritual. Porque no estamos conectados al Creador como el pueblo de Israel, que tiene que ser. ¿Eso es lo que dicen los Neturei Karta? Mira, los Neturei Karta, ellos son extremistas. Sí, por eso. Pero son extremistas en la parte política, ¿no sabemos? No, ellos son No, extremistas. por concepto. Pero ellos, en realidad, ellos van según su creencia, ¿no? Pero según la creencia, Israel no existe como mapa, como ¿no? entidad espiritual. Sí. Entonces, claro, uno se enoja y dice, pero vivís aquí y usás los servicios del país, o sea, a nivel nacional, disfrutás de todos los entonces, beneficios. no sé si conoce Alejandro a los Neturei Karta. Sí, eso le iba a preguntar. Son un grupo ultra ortodoxo extremo. Ellos en forma así, en forma, ¿cómo se dice? Afganatí, no me sale la palabra. Bueno, así, Rebelde. sí, como que manifiesta de forma muy abierta su repudio del Estado de Israel. Ellos queman la la bandera. bandera y se van y se abrazan con los palestinos y hacen todo tipo de cosas así. Que en cierta forma está bien en el sentido espiritual, porque todos somos. No, en ellos lo hacen como para meter cizaña. No sé si por coso, yo una vez escuché uno y me encantó escucharlo. Yo lo entiendo como el Cristel, claro. Sí, es yo lo mismo también. que decís vos. Todavía no estamos en la tierra prometida. Bueno, pero no por eso vas a hacerte amigo de tu enemigo o algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Justamente tenemos que amar. No es otro tema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá le tocamos la política, Ameram. Acá te tocamos la parte política. No, para nada, no es político. No es político. No tiene nada que ver. Es una cuestión, cuestión de que ellos lo hacen por eso no me sale la palabra. Dafka. Sí, Dafka. Bueno, no, pero yo lo veo como que no es porque ellos aman y están de acuerdo que tienen que... No lo hacen. Ellos ¿No sabes? ¿Tú los conoces? No, yo entiendo lo que tú decís que hacen a propósito, pero cuando uno tiene una agenda, que yo no soy más de las agendas, pues si no tendría que salir como antes, hacer manifestaciones en todo lado, porque entiendo que es por otro lado, pero digo, cuando alguien tiene una agenda que yo lo veo como que ellos dicen, eso es lo que nos dice la Torá, y esto es lo que yo hago, y por lo tanto, mi forma de la Torá en ningún momento dice que esta tierra sea de alguien que no seamos. No de la tierra, ellos dicen Israel no es esto, y entonces por eso todavía no llevan a lo físico. Yo entiendo lo que tú decís. Bueno. Pero entonces no reconocen el proceso, porque puede ser que el proceso que está viviendo yo no digo que ellos sean cabalistas, yo digo que no sé si es a propósito ellos no son para cabalistas. hacer Neturei Karta no son cabalistas, Neturei Karta son extremistas en su forma de ver, en el sentido de que es como interpretar lo que está escrito de una forma muy estricta. Exacto. Entonces,
hay como que ciertas, o sea, ellos creen que tienen que pasar las cosas a nivel de Beitó y no de Ajillena, por decirlo para que lo entiendan a qué me refiero. O sea, no hay que, nosotros no tenemos que sentarnos ahí en Od Milvadó, no hay nada más que él, no hacer nada. Cuando el Creador, cuando Dios nos quiera traer el templo, hacerlo descender del cielo, entonces recién ahí, cuando se forme el tercer templo, espera un poquito, cuando se cree el tercer templo, ahí se puede decir que podemos volver a la tierra de Israel, y no es así, es lo contrario. No, eso yo te entiendo. Pero yo, Dafka, no los veo como que se sientan. Yo creo que ellos quieren acelerar, pero de la forma física, y por eso las manifestaciones, y por eso el abrazo al palestino, como diciendo, ahora tenemos que estar todos juntos. ¿Entendés? Que no, es lo no mismo viene que por la unión. Por eso no quiero entrar en eso de Cristian, porque vos lo llevas para el lado político. Y no tiene nada que ver. Simplemente es una cuestión de una forma trastornada de ver las cosas. Yo sé que ellos creen que lo que ellos ven no es trastornado y lo que yo veo es lo trastornado. Pero es un grupo extremista, tenemos que entender que es un grupo extremista. No tiene nada de amor al prójimo ese grupo, porque el amor al prójimo es amar a todos y no solo a los que de un lado. Claro. No están en ese nivel, vamos a decir las cosas como vienen. Ah, bueno, pero ellos en Ajón, ellos están en contra de qué, ok, no importa. Yo te entiendo, pero te quise, que lo que yo me refería a que son extremistas en la parte política, porque hablan de Israel como el mapa, pero que no sabía, que no sé lo que piensan en sus mentes. ¿Cuál es No, su...? yo simplemente, bueno, si no nos vamos por los prados, como quien dice. ¿Por qué llegamos a ellos, Piglal? No, creo que Claudia... Yo pregunté por lo que dijo Meirán, que no estamos en Israel, que todavía que esto no es todavía, estamos en el exilio, entonces se nos lo asocian lo que dicen los de lectura y carta. Estamos en Israel, estamos hablando a nivel espiritual. Sí. Israel es Yashar El, o sea, es ese grupo que supuestamente tiene que servir al Creador, como estábamos hablando. Y estamos muy lejos de eso como pueblo. A eso me refería. Bueno, entonces eso es una parte, el tema de no hay nada más que él. Después está el tema del camino de la Torá versus el camino de sufrimientos, que es otro tema en el trabajo con el deseo de recibir para aclarar el pedido de corrección. Y la tercera parte, vamos a hablar de Israel y las naciones del mundo, lo que se llama Umot Haolam, que en realidad lo que explica el tema de la existencia de Israel y las naciones del mundo es el orden de corrección, el orden por el que va la corrección. ¿Ok? Eso es a modo grosso. A grosso modo. Bueno, entonces empezamos con la primera parte. Bueno. En realidad lo que queremos a través de esta sabiduría es unir todos los casos de la realidad en una única fuente. ¿Okay? Todo proviene de una única fuente. Que nosotros lo percibimos como algo bueno, como algo malo, eso ya es otra cosa. Pero a nivel personal, todo supuestamente tiene que ir hacia la misma fuente. Hay un cuento, por ejemplo, un día de calor, húmedo, pleno verano acá en Israel, bueno, creo que en México también hay lugares donde los calores allá son insoportables, ¿no? Calor de locos. Uno va manejando con su coche por las calles de la ciudad, buscando estacionamiento porque tiene que ir a algún lado y no encuentra. No le funciona el aire acondicionado, tiene la camisa empapada de sudor y ya está llegando tarde a la cita que tiene que llegar, está a punto de explotar.
Ahora, en su desesperación eleva sus ojos al cielo y suplica, Creador del mundo, si me consigues el estacionamiento estoy dispuesto a hacer lo que me digas, voy a dar dinero a los pobres, voy a donar al templo, voy a ayunar en el Yom Kippur, cualquier cosa, lo que me pidas. Ni bien termina la frase, se desocupa un aparcamiento justo a la entrada de la oficina donde tenía que llegar. Levanta los ojos al cielo y dice, está bien, ya me arreglé. Sí, o sea, en cierta forma, en las personas que tienen alguna forma de fe, existe en nosotros la noción de que hay una fuerza que maneja las cosas. A lo mejor hay quienes dicen, bueno, en cierto modo, yo sí influyo, y hay quienes creen que todo está manejado por esa fuerza, y hay quienes la ignoran. Pero sabemos que en momentos apremiantes muchas veces la gente sí reconoce que tiene una sensación de que existe una fuerza que no maneja. Bueno, según esto, de no hay nada más que él, se supone que cada acción, que cada cosa que hacemos, la atribuimos a un único origen, el creador. Eso es lo que significa esto de no hay nada más que él. Como les dije, hay un artículo que es uno de los pilares del estudio de la Kabbalah, por ejemplo, en Bnei Baruch, y hoy en día hay muchos grupos que estudian Kabbalah en Israel, basados en Bala Sulam. ¿Por qué justo Bala Sulam? Porque Bala Sulam es el único cabalista que más contemporáneo que ha dado explicaciones más a prácticas, cómo llevar la sabiduría a la práctica. Y por eso hoy en día hay muchos grupos, Ahumá, bueno, no me acuerdo todos los nombres, todos son religiosos, enseñan a personas que no son religiosas, no tienen problema, no tienen problema que mujeres estudien, pero no, bueno, por supuesto no mezclados ni nada de eso. ¿Y por qué digo esto? Porque se basan mucho en este artículo para enseñar. En algún momento quizás lo podemos ver, no es corto, pero bueno, ya más adelante a lo mejor vamos a leer por lo menos la primera parte. Ahora, veamos que dijimos que quiénes son los cabalistas. ¿Quién es un cabalista? Un cabalista es una persona que corrigió sus vasijas, sus kelim de recepción. Y gracias a eso consiguen el mundo espiritual. Dijimos que la saga. Ahora, en esa saga, el alcance espiritual, el proceso tiene que llevar a que uno percibe que hay una sola fuerza que dirige todo. Y esa fuerza, y ahí hay otra parte, no es suficiente con que uno entienda que no hay nada más que el creador. Hay otra parte que dice, Enod milvado, tov umeitiv, bueno y benévolo. Ahí se complica. Ahí se complica, porque yo les puedo decir que yo conozco gente y, bueno, en cierta forma se puede aplicar en mi experiencia también. El tema de no hay nada más que él, uno lo puede asimilar más rápido. Pero ahí llega luego el tema del bueno y benévolo, porque
sabemos, o sea, si él es bueno, ¿cómo puede ser que pase lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que haya ahora guerra, que se muera gente a esta altura de la evolución humana? ¿Cómo puede pasar esto que este hombre hoy se tiró a la calle y mató 4 personas? O sea, y a mí, que me pasan cosas, ¿cómo puede ser que de repente me quedo sin trabajo o me pasa algo? ¿Por qué? Entonces uno dice, ¿por qué? Y ahí busca, trata de maquinar las cosas con sus vasijas, con sus sentidos. Pero tenemos que comprender que nuestras vasijas son muy terrenales. Son vasijas basadas en nuestros 5 sentidos. Son vasijas de recepción. Entonces quiere decir de que estamos tratando de discernir algo con las herramientas cerradas. Ahora, no tenemos la culpa. Es una cosa de calibrar esas vasijas. Como les doy el ejemplo siempre de la radio. Hay unas ondas que están ahí, pero si yo no tengo el aparato que capte esas ondas, o no tengo una perillita que la pueda mover para encontrar la frecuencia correcta, entonces sigo viendo las cosas distorsionadas, escucho mal. Si yo estoy tocando un instrumento y está desafinado, va a sonar horrible. Toda la cuestión luego de entender que no hay nada más que él, es empezar a afinar. O sea, no hay nada más que él ya es conseguir una vasija. Pero esa vasija no está afinada, no está calibrada, no está afinada y calibrada. O sea, no está... Está adecuada para recibir el Tov de Meitav. O sea, claro. Entonces es que uno percibe las cosas en forma negativa. Yo creo que fue, no sé si la vez anterior o la de la anteúltima, que creo que les habíamos hablado. Sí, yo creo que habíamos hablado de un personaje que había ido a hablar al Baal Shem Tov y le preguntó, le contó que lo habían enjuiciado, lo habían invitado a un juicio. Dijo, pero yo no hice nada de eso. ¿Y cómo puede ser que yo creo en el Beit Adin? Yo sé que ellos son hombres de alto nivel espiritual. ¿Cómo puede ser que ellos no percibieron de que no es verdad? Y cómo me culparon y tuve que pagar un dinero a este hombre que yo no le saqué nada. El Baal Shem Tov le dijo, es que en tu reencarnación anterior quedaste debiéndole dinero y ahora viniste a completar aquí en esta reencarnación tu deuda con él. Y ya no le debes nada. Y muchas veces podemos optar por verlo de esa manera. A mí me impresionó mucho ese ejemplo, personalmente. Y les puedo dar un ejemplo mío. Hace no sé cuánto que fui a... Está también Cristel, ¿te acordás que me pasó algo en el día que yo fui a... Yo no me acuerdo qué era, pero el día anterior yo fui tenían que hacer algo en el hospital y entro hasta que encuentro justamente aparcamiento. Es muy complicado siempre al lado de esos lugares. Llego adentro y después de unos 15 minutos, algo así, me acuerdo, ay, no puse el pango, ¿no? El activar el coso de para aparcar, para pagar por el estacionamiento. Habrán pasado 15 minutos. Llego al coche después de casi 2 horas
y tenía la multa. O sea que la multa la recibí en esos 15 minutos, ¿verdad? Yo te dije, ¿por qué no haces el pedido de que te devuelvan? Me acuerdo no se que puede. dije, El momento que no estaba activado, no está activado. era Pero el hospital, podía ser. yo personalmente les puedo contar que a mí esto me podría haber sacado de quicio. Yo podría amargarme no sé cuánto tiempo por una cosa de estas. Y no tanto por el dinero, sino porque, ay, ¿cómo no me di cuenta? ¿Y por qué? Me acordé de esto, de esta historia. Dije, ¿quién sabe? Yo tenía que haber pagado esos 100 shekel por alguna razón. Que lo tengo acá, todavía no lo pagué, la verdad. Pero a veces mirar las cosas de esa manera es como que te permite enfocarlo de otra forma. Pasa también cuando uno recibe algo que no es de uno, porque una vez me pasó. Yo generalmente si me doy cuenta que me dieron de más, soy eso de la que, mira, me diste de más, que a veces dicen, ay, qué raro, que no sé qué. La otra vez me acuerdo que con un pescado le devolví, todavía él me trató re mal, que dije, ¿para qué le devolví la plata? Pero una vez no me di cuenta y me dieron de más. Y sabes que me mortificé y dije, y capaz que al contrario, que tenía que haberme dado la persona eso. Sí. A mí me ha pasado que yo estaba en un estado bastante feo económicamente, era cuando era estudiante, y había estado trabajando no me sale la palabra, bueno, estaba trabajando en una cosa momentánea, temporal. Era estudiante, como dije, y tuve que dejar el trabajo porque si no me iba a trabajar, porque era a la noche, y yo siempre decía, bueno, de acá me voy a los estudios y nada, me iba a mi casa a dormir. Y faltaba un montón. Entonces al final dejé, pero estaba bastante necesitada. Y estaba en un momento que estaba llorando terriblemente y me golpean en la puerta y yo voy, abro la puerta y era uno de los directores de la compañía esa que yo había estado trabajando. Él vino. Me dice, ¿no viniste a cobrar? Y yo me lo quedé mirando porque yo ya había cobrado. Ah. Yo ya había cobrado lo mío. Y me quedé así, no sabía qué hacer. Primero que nada me asombró que él mismo llegara hasta mi casa a traérmelo. Bueno, en esa época no habían celulares, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que muchas gracias, todo no sé qué, no sé cuánto, y se fue. ¿Y qué te trajo dinero, cheque? Me trajo, a mi criterio, me pagó doble lo que yo había trabajado. Y yo le decía, me acuerdo que yo le dije, no, pero yo, sí, tenés, acá está tu plata. Yo en ese momento fue algo así como surreal, porque yo estaba en una desesperación y lloraba y voy a tener que dejar los estudios, no sé qué. Y de repente golpean la puerta y toma. Y yo me quedé con ese remordimiento porque yo dije, yo creo que yo ya cobré este dinero. Por eso, realmente a veces... Lo ayudaste a él a pagar su deuda. ¿Quién sabe? Bueno, estoy segura que todos podemos encontrar historias similares, de alguna forma o de otra, de algo por el estilo, si no necesariamente dinero, pero bueno. Estamos muy charlatanes hoy, pero está bien, ¿no? Entre yo. No, les cambio el ritmo. Sí. El Yo digo, ahora candombe. esto yo lo pongo en el YouTube y luego alguien dice, me tenés que devolver la plata que te di. No habla español. Ya pasaron 10 años, está en Sí, Yashnut, ¿cómo se dice? Yashnut.
¿Cómo hay? Y bueno, de todos modos hablamos de eso de que el cabalista, como decía, es quien consiguió ese cli, ¿no? Esa vasija, y esa vasija le permite, o sea, alcanzar el cli no es el propósito, es el medio para llegar al mundo espiritual, al alcance espiritual. Y sabemos que el alcance espiritual es la fuerza de otorgar y el amor, lo que se llama creador. Eso es el creador. O sea, el creador no es una persona, es una fuerza de amor, simplemente. Pero no sabemos quién es cabalista, porque hasta que deje escrito algo y, por ejemplo, ¿no? O sea, me acordé ahora que Mario Saban dice quién... generalmente cabalistas se sabe después que ya se murieron, o algo así, porque es como que... Dice, si hay alguien en la actualidad que dice, yo soy cabalista, es que no es un cabalista, porque no andaría diciendo. Depende, bueno, acá hay muchos rabinos que se dicen a Mekubal Agadol, el gran cabalista. Supongo que sí, serán gente que tiene algún alcance espiritual igualmente, pero hoy en día son muchas las personas en el mundo que están involucrados con la Kabbalah. Y en realidad el cabalista está en ocultamiento, generalmente. Es muy probable que quien dice que está en la Sagá, no lo está. Por la razón de que, tiene una razón importante. Una de las razones principales es por no robarle al otro su trabajo. O sea, si yo vengo y les digo, yo tengo a Sagá, entonces puede que que ustedes digan, no ustedes. Si yo vengo y digo a alguien que soy así, entonces esa persona puede querer imitarme. Y se supone que si esa persona está ya en Asagá y el otro no, entonces quiere decir que todavía hay un proceso que no pasó. Y es como que robarle el camino. No es algo que se puede, que haya que hacer. Entonces, generalmente no se dice quien tiene una saga de algún tipo. Y son niveles, o sea que cuánto cada uno pueda decir yo tengo alcance espiritual. ¿De qué? Como dijimos, hay 125 niveles. ¿Quién puede saber? Entonces. Pero tener alcance espiritual y ser cabalista es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Es lo mismo? Claro. O sea, nosotros podemos decir que somos cabalistas porque estamos estudiando Kabbalah. Yo puedo decir que soy cabalista porque estoy estudiando hace 13 años Kabbalah y es lo que hago todo el día. También trabajo, también tengo otras cosas, familia, no sé qué, pero mi intención, yo dedico mi vida a eso. Como hay un deportista que se dedica al deporte. Segundito. Te llamo en un rato. Estoy acá con un grupo de estudio. Bueno, bárbaro, bye. Bye. ¿Otro de la Kabbalah? Mi mamá. No le entendí que era la voz de ella. Bueno, sí. ¿Qué estaba diciendo? Que todo el día estás en Kabbalah. Entonces, claro, ¿qué voy a decir que soy? Soy cabalista, porque estudio Kabbalah, ¿no? Pero en realidad no, porque para ser cabalista tengo que tener alcance espiritual. Pero ¿quién te dice que tu forma de vivir y de hacer las cosas, que es en base a ese camino que elegiste, no es un estado de espiritualidad?
Nadie me dice. Por eso, ¿quién define que una persona es cabalista? A eso. Se supone, mira, yo puedo basarme en lo que, por supuesto, a mi maestro, ¿no? Lo que dice mi maestro cuando le preguntan esas cosas. Él dice algo muy simple. Si uno está en Asagá, lo sabe, entonces no tiene que preguntar cómo sé cuando estoy en Asagá. Ah, ok. O sea, es algo que se percibe, se siente. Para mí, yo tenía entendido que ser cabalista es llegar a una sabiduría, saber, pero recontra saber, de toda la Claro, por eso Torá. se dice a la Mekubal Gadol, porque estudia ahí todo. Este señor que falleció, el Rav Kanievski, que ayer todo el mundo... Me caminé como una hora por el famoso rap. se puede suponer que era una persona de alto nivel, quizás, pero lo que yo entiendo, lo que yo escucho cuando hablan de él, es que se sabía todo, que le preguntaba no sé qué y él te decía, está escrito no sé cuándo. No. Si eso es ser cabalista, yo no sé. Aprenderse de memoria los libros, se supone que una persona como él, sí, tenía una altura espiritual de algún tipo, supongo que sí. El Rav Pero hay otras, Kaduri era cabalista seguro. El Baba Sali era cabalista seguro. Todos esos personajes. Ahora. quizás la palabra acción o sea, no solamente sea estudio, sino pensamiento, palabra y acción, como dice la Torata Yoga. ¿No? Algo, una sincronía en la persona, que todos sus hechos también correspondan a lo que estudia. Claro. Por eso, bueno, ¿cómo se dice la canción esta de Zohar Argov? Yesh dvarim nistarim lo navin lo neda. Claudia, ¿conoces a Zohar Argov? Sí, lo conozco, pero no conozco las canciones de él. Sí. Pero esa es linda. Bueno, Muy profunda para la cantar. letra de esa canción. Él tenía canciones muy profundas, o sea, no él escribió las letras, pero quien le escribía las letras, justamente... Era cabalista. O sea, no, tenía su... si hay cosas ocultas, no las entenderemos ni las sabremos. Cosas ocultas. Bueno, entonces... Por eso es que decían que si empezamos a investigar se vuelven locos en la antigüedad. Locos, No, pero porque hay personas que como te voy a tú decís, explicar por qué no estudia se pueden juntos. volver locos. Porque de momento que si estás realmente, ahí está el tema. Si uno está realmente enfocado a la fuerza superior, a su providencia, entonces no puede volverse loco. Porque está bajo la fuerza de la providencia. Quienes se están metiendo, no se van a volver locos, nadie se vuelve loco. Eso es seguro. No, dije que de ahí decían quizá como una forma, no claro, porque no, además además que una persona que encuentra ya es como que se desconecta porque ya no le da valor a las cosas mundanas. Es como una persona mayor que se ponga a jugar y disfrutar de la misma manera del juego como un niño de 2 años. Puede hacer que está jugando como el niño, pero no sentir la misma sensación que siente ese niño, porque ya no está en ese nivel y no puede vivir ese nivel. Entonces es muy difícil para quienes están en cosas, déjenme de embromar con las mundanerías, yo estoy acá en otra cosa, en las luces. Es como que... Justamente una persona iluminada sabe equilibrarse, porque también recibe la iluminación del creador. Entonces
ahí la Kabbalah te dice otra cosa. No necesariamente, no necesariamente, claro que sí. Pero es como, otra vez, yo creo que es exactamente como lo que acabo de decir, en el sentido de que a veces no tenés tolerancia para las necedades. Por más que te puedes equilibrar, es como que te sentís que estás perdiendo el tiempo, cuando sabés que hay cosas mucho más elevadas. Entonces, si uno lo hace como maestro, que está enseñando a otros, entonces es una cosa, pero cuando uno es el discípulo, que está tiene menos paciencia para los demás. Pero pues, digamos que te querés dedicar solo a eso, pero ¿qué pasa si no tenés cómo vivir en la vida? No, por eso ahí está el tema, fíjense también la cuestión de si ponemos a ver los ortodoxos de hoy en día, que dicen, nosotros nos dedicamos al Talmud Torah y listo. Fíjense nada más 100 años atrás no iban a haber un solo ortodoxo que no trabajara. ¿Quién les iba a dar plata? O sea, Rabash, el hijo de Bar Sulam, hasta 1970, ¿cuánto era que vivió? 1990. Bueno, ya era un hombre viejo, pero en 1970 él trabajaba, y era un rab importante. Él trabajaba pavimentando carreteras. Acá en Israel. Claro, en Matz. ¿Nació acá? ¿De dónde vino? Él nació en Polonia, pero vino de niño para acá. Es que en todo el mundo, menos acá, todos los religiosos trabajan. Claro, no, Sí. acá también, depende de la No, corriente. dije, todos. Acá hay muchos que algunos que trabajan. Claro. Y es que te dicen Torah, Abodá, o sea, uno se tiene que casar, tiene que Trabajar. cumplir como padre de familia, no solamente casarse para tener con quien practicar el sexo y dejarse de tonterías, y tiene que trabajar. O sea, tiene que vivir, por lo contrario, tiene que tener los pies afincados a la tierra. Deben ser muy contados con los dedos de una mano este tipo de gente. Yo también conozco al lado de Pero eso casa, un poco distorsiones políticas. yo tenía unos vecinos acá que volvieron a Hasrul Lechubá, como se dice acá en ese sentido, se hicieron religiosos y hasta fueron al ejército. Pero por eso digo que no tenés soldados religiosos, tenés todos los... Claro. Son corrientes, son corrientes. Por lo contrario, ellos tienen que estar... El que está en conexión tiene que estar también en conexión con la tierra, o sea, el símbolo del tema de la vaca, por ejemplo. Se da el ejemplo de la Parakdusha, o sea, lo que se le dice la vaca sagrada. Sagrada. El tema de que, por ejemplo, ¿por qué es uno de los símbolos de la kashrut? ¿Por qué tienen que tener la pezuña? ¿Cómo se llama? La herradura. Como una herradura, como el taco ese que tienen. La pezuña, tenés razón. Sí, o sea, para estar afirmados en la tierra, pero no estar en el polvo. Es ese tema de estar dentro de la noción de lo que es la vida mundana, pero no, como quien dice, echarse al lodo. No absorbido por eso, por la vida. Claro. Y tampoco no estar con la cabeza en las nubes. O sea, tiene que tener asentado a la tierra. Eso es muy importante. Ok.
¿Dónde estábamos? Guay, Ah, sí. ¿Mm? La Kabbalah. Sí. Bueno, ya estamos por terminar dentro de poco. Yo por mí sigo, pero antes de... Estábamos en la Israel y los 70 países. En los No, 70. nada que ver. Bueno, No. Se quise volver atrás. ya quiere ir a la tercera parte. Estamos hablando de que tienen En el Meledadot. cabalista, los נכון, cabalistas, cuando en la Kabbalah se habla del cabalista, no es aquel solamente que estudia, sino aquel que ya alcanzó el estado espiritual, o sea, esa percepción del Enon Milvadot, no es nada más que él, bueno y benevolente. Bueno y benevolente. Y el proceso es lo que se llama alcanzar el plan de la creación. Que ya dijimos, que se presenta el desprendimiento de los mundos espirituales de arriba hacia abajo, del Ensof hasta este mundo, luego el desarrollo del deseo de recibir en la cuarta fase, ¿se acuerdan? Que es un proceso que dura 6.000 años hasta que se despierta el punto en el corazón, y luego empieza el ascenso de abajo hacia arriba, por los mundos espirituales, de Abía, lo que se llama, de arriba para abajo había Atzilut, Briá y Etzilá Asía. Y hasta que se llega a la corrección total del deseo de recibir y se cumple el plan de la creación. Esas son las etapas, ¿verdad? Y todo surge en un proceso que no es casual. Todo tiene todo acontecimiento se desprende de los reshimot. Todas estas cosas ya las hablamos, ¿verdad? Son reshimot, o sea, todo ya está escrito y se va descubriendo. El principio de no hay nada más que él quiere decir, como dijimos antes, que todo lo que ocurre en la realidad viene del creador. Y si ocurre es hay una razón. Esto incluye, por supuesto, las cosas que nosotros percibimos como malas, incluso terribles, espantosas. Eso, por supuesto, nos es difícil de entender. Robo, asalto, violaciones, asesinatos, qué sé yo, los iraníes y todo. Cada escena de horror, claro, que se presenta en la historia, desde siempre, todo, lo dice la Kabbalah, proviene del creador, y eso es lo difícil de entender. ¿Cómo se puede justificar estas cosas? No lo podemos entender. Y encima, los cabalistas nos dicen que todo este show macabro ocurre es para bien, como voluntad del creador de hacer el bien, claro. ¿Cómo podemos entender esto? Porque es una cuestión de revelación de luz. Es una manera de que el ser humano va a buscar otro punto, está el mal, buscas, ascendés para encontrar al creador y traer una revelación de él. Sí, lo vamos a ampliar. Claro. Está relacionado, como dije antes, con los reshimot. Pero el tema entonces de lo que nos dice la Kabbalah, que no hay nada más que él, como decía al principio, significa que yo no solamente siento que esa fuerza es única, que es la que maneja todo, yo también siento su beneficio, su beneficencia. Y el tema es que no basta con que yo diga, bueno, ya lo entendí, ¿no? Y de la boca para afuera. Es algo que lo tenemos, como les dije antes, que transmitir de acá al corazón. Y eso es el proceso, no podemos acelerarlo, lleva su tiempo. Para poder llevar a cabo realmente esto del no hay nada más que él, tenemos que llegar a la sensación. Y
y que todo eso viene por el bien absoluto. Y no es fácil, no es algo que se puede decidir y ya está. Tenemos que cambiar, ir, como decía, eso justamente afinar el cli. Eso es justamente el tema de ir calibrando, como que vamos agarrando el sensor ese y estamos buscando ver para captar la onda correcta. Pero la ¿cómo a ver, ¿cómo, o sea, yendo a lo que, tratando de relacionar con lo que decías, que es difícil entender cuando ocurren, por ejemplo, ocurre algo que lo percibimos como malo y decimos, ¿cómo puede eso ser bueno? O sea, puede ser que no sea bueno para mí, para la humanidad. O sea, pasa por es más fácil por una forma de es más fácil mentalmente intentar aceptarlo que la sensación, porque la sensación es que te vas a poner triste o sorprendido o si es algo malo. O sea, como que yo entendí lo que Débora dijo, por ejemplo, que es, bueno, eso es como que después se da cuenta de que eso que pasó la acercó a Dios y entonces ahí puede ver la benevolencia. Pero cómo sentir en el mismo, porque me parece que el asunto es que en el mismo momento que ves algo, que sentís algo, que percibís algo que no es bueno, tener esa sensación de que de que Beholzot es bueno, eso es lo difícil, creo. ¿Tiene que ser así mediático o es justamente eso, después del proceso darte cuenta y decir, wow? El tema es que, Nancy, el tema es que querés crecer y para que crezcas te tiene que pasar algo. No, eso sí, pero... En teoría, ¿no? Y entonces, claro, después que ya pasó, ahí podés entender que, bueno, que eso es lo que te ayudó a crecer. Sí, pero seguimos en lo mundano, que es lo que hacemos generalmente. Lo que me pregunta es cómo decís, o sea, ¿cómo explicarías en lo espiritual eso de que los cabalistas perciben como bueno y benevolente? También es malo. La pregunta es si es mediático en el mismo momento de lo malo, la sensación de bueno o yo creo que en lo espiritual no hay ni tiempo ni espacio, no hay. Entonces entienden totalmente que como no hay división, todo es bueno. Todo lo que viene del cielo es bueno. No hay divisiones, bueno, es malo, es lindo, es feo. Claro, todo no es hay. así. No hay eso. Eso es una interpretación del ser humano. Una cosa es que lo entendamos y otra cosa es que lo podamos sentir. Por eso yo digo pasar de lo racional a la sensación, es el proceso. No basta con decirlo, eso es lógico. Pero de momento que si uno lo entiende racionalmente, entonces lo que esto le permite ahora, a partir de ahora, es que me ocurre algo. Lo más cómico es que claro que generalmente lo vamos a pensar cuando nos pasa algo negativo. Porque cuando nos pasan cosas positivas, no nos paramos a decir, no, a mí yo me paso diciendo cada vez que pasan las cosas positivas. Bueno, genial. O sea, no en estos días, pero me acuerdo que tuve una etapa que yo decía hasta, yo qué sé, tengo que llegar allí y de pronto todo me llevaba más rápido. Ni esperaba el taxi, si era un ómnibus también, si era, o sea, precisaba algo, y entonces ahí yo decía, wow, Dios, ¿cómo me querés? Me acuerdo que decía, porque era una cosa como que me salía, entonces yo Dafka trato de decir en los momentos, pero entiendo lo que tú decís, que uno trata de relacionar con Dios. En ese sentido, hay lo que eso ya es también un nivel, se puede decir que se le puede llamar, es algo muy elevado, ¿no? Pero se puede percibir en alguna forma lo que se llama fe.
la fe de saber que todo es bueno. Entonces, ahí sí entra, por ejemplo, estos métodos, como por ejemplo el Ho'oponopono y otros más, de confiar. Confiar es fe. Pero Ahora, sobre todo si agradeces, y a mí me ha pasado, que el agradecimiento atrae, hay ahí una cosa está, que también atrae lo que es bueno, porque claro, das por sentado de que ya sos rico, lo claro. das por Estamos sentado. hablando acá de una cuestión de cosas que todavía no pasaron, pero que sí, estamos hablando del atraer la abundancia por medio de la energía que uno está cultivando Claro. todo el tiempo, de confiar, de tener fe de que todo es bueno, y eso realmente abre muchas cosas, y eso está totalmente anclado también en la sabiduría de la Cábala. Porque es igual que la carencia, si pensás Claro. cuánto querés eso y estás con tanto deseo de recibirlo, es como que al final estás manifestando una carencia y eso es lo que sí, atraes. pero hay que pensar también de que a veces uno quiere algo mucho, mucho y no lo recibe, y es porque a lo mejor ese deseo no es lo que uno necesita recibir, porque Claro. estamos trabajando con cosas, o sea, mundanas. Mentales, claro. Pero en cuestión a saber de que en realidad no nos falta nada. Es el Ein Sof, lo que decimos del Ein Sof, que no nos falta nada, tenemos todo, pero no lo percibimos. En definitiva, el tema es Salir de la dualidad. ¿cómo? Sí, Salir de la dualidad, en definitiva. exacto. No, yo lo que quería decir, o sí, pero me refiero a otra cosa. La cuestión es entender primero que nada, no porque digo ahora, todo es bueno, no voy a tener más percepciones negativas. No. El tema está justamente con lo que yo decía antes del régimen. Y también les he dado el ejemplo de que si hay un cuarto que está oscuro, no vemos el polvo, no vemos que está sucio. Estamos ahí medio en tinieblas, no vemos los detalles. Pero ahora prendemos la luz y de repente vemos que el piso está sucio, que hay polvo en los muebles, y etcétera. ¿Por qué? Porque eso creo que la vez pasada decían, cuanto más iluminás, más ves la oscuridad, Los defectos. lo imperfecto. Esto es el tema de los regimos. Eso estaba ahí, pero no lo veíamos. Y esto es lo que también nos dice la Cábala. Todo ya está. Nosotros ya estamos en el estado corregido. Nosotros ya estamos en el mundo de Atzilut. Ya estamos. ¿Cómo puede ser que estamos? No lo veo. No lo ves porque estás sumido en la oscuridad. Entonces, a medida que se va prendiendo más la luz, voy viendo todo lo sucio, todo lo corrupto en mi percepción. Quiere decir que todo lo que yo veo negativo, y otra vez recuerdo, lo digo porque Graciela y yo lo entendemos, el Ho'oponopono también te lo dice. Sí. Es tuyo, es tu responsabilidad. Estás viendo algo que está actuando mal dentro de tu percepción. Entonces, tomar responsabilidad, eso es una de las cosas más importantes. Ahora, eso no quiere decir que me voy a flagelar, que me voy a atormentar, ¡ay, qué horrible! No, reconozco que acá hay algo mal, claro, y lo que falta en esos métodos que yo siempre digo es el creador. Porque no es que uno lo produjo, es el creador que lo produjo para darnos para trabajar, para darnos elementos para trabajar y salir de esa percepción negativa. Ese es el tema. Pero si el creador es todo, en el momento que yo digo gracias, y no le estoy diciendo gracias a él, por eso es como que por eso La cuestión es si le funciona. podés decir gracias también por cosas negativas.
Claro. Claro que decís. Porque si el Ho'oponopono también te dice, o sea, hablando del Ho'oponopono en sí, el hecho de que tú decís gracias aún por algo negativo, no importa que no digas al creador. Yo pienso que por eso trabaja, porque como el creador es todo, es igual. A una persona le duele la muela, va a decir, ay, gracias, me duele la muela. No, No, vas a decir gracias que le dio el dentista. ay, ay. Bueno, de todas maneras, Pero sí, porque quien practica Ho'oponopono puede decir, me duele la muela, empieza a decir slija, y al final se le pasa el dolor. O sea, no dice por la no se le muela, pasa No dice se el le pasa dolor, el dolor. no se le Piensa- pasa el dolor. Claro, está ocupado en otra Claro. cosa mentalmente. La pero le cuestión pasa. es, lo que quiero decir, en ciertas cosas, claro que sí funciona, claro que sí, y doy fe. Doy fe. De momento de que uno reconoce ya el Una problema, Ya el está la momento que mitad. lo reconoció Claro. y lo asimiló, entonces ya no es necesario que se siga esa manifestación. Estamos hablando Claro. de un dolor de muela, generalmente es porque hay algo en la muela. O sea, eso ya es otro, tiene otra forma, ya es un desarrollo, pero sí, uno tiene que ir y atenderse la muela, o sea, amén de todo lo demás. Eso es lo que también nos dice la Cábala. Ten la rofele rapé, o sea, hay darle al médico que cure. Las manifestaciones terrenales hay que darles bola, ¿no? No decir Por no pasa supuesto. nada. No, Es que Seguro. pasa. Pero es lo que yo estoy tratando de decir. De momento, uno dice no hay nada más que él. De momento que hay una situación que se está manifestando, es reconocerlo. Es atribuírsela a esa fuente y ver qué viene esa manifestación a decirme. Si vos te fijas, prestás atención, por ejemplo, en los grupos de autoayuda, en alcohólicos o drogadictos, por ejemplo, cuando cuando quieren lograr la abstinencia, va el personaje y dice, soy fulanito y soy drogadicto, y soy alcohólico. reconocer. Y reconoce en sí lo que su problema. Entonces ya ahí es parte de la solución también, porque dice, soy drogadicto, toda la vida se tiene que identificar con eso. Porque, No. Claro, porque entonces vemos el proceso. eso lo impulsa a trabajar, sabe que de ahora en adelante es un trabajo todos los días. No, pero puede ser también un estado de comodidad, porque yo sigo agradeciendo, sí, yo soy drogadicto, yo soy drogadicto, y se sigue justificando también su enfermedad. Claro, Yo no sé entonces, cómo, yo no entiendo cuál es el tema ahí. Porque ahí nunca reconocer entendí. la responsabilidad cuando reconoces que sos. no, pero a veces eso no es suficiente, porque por ejemplo, Yo también digo lo personas mismo. que sufren de ansiedad oral, que se sienten satisfechos con el tema de la comida, por ejemplo. Yo lo puedo decir porque a mí me pasa. O sea, yo sé que estoy ahora, yo estoy con una ansiedad y ahora no tendría que estar comiendo esto, pero lo como igual. Y digo, qué horrible, no tenés que hacerlo, pero lo hago. O sea, reconozco que no tengo que hacerlo y pido todo lo doy como un ejemplo. No, pero yo creo que el reconocimiento de lo que decía Graciela del drogadito, es decir, reconozco que es reconocer la fuerza del creador, reconozco que no puedo solo, que no puedo, que es más allá de mí, y que entonces todos los días tengo que trabajar y que en este trabajo es una entrega de mí en algo. Pero trabajar, que esa es la responsabilidad. Y vamos no a redondear. El drogadito no es lo que así soy. No, claro. Okay. Entonces vamos a resumir esta parte. Estamos ante una situación dada, decimos no hay nada más que él. Eso quiere decir, eso nos dice también el Rambam, en Banu Masim, no tenemos,
actos, no somos dueños de los actos. De momento que sabemos eso, entonces decimos, ok, no fui yo el que hizo esa situación o que creó esta situación, fue el creador. No, ¿Por qué? Ese es el proceso. ¿Por qué? No lo sé. No sé cómo salir de esto. Entonces yo me reconozco en mi debilidad, en mi nulidad, no. Decilo en hebreo. Afsiut. ¿Eh? Afsiut. F. A ver si busco Sí, la nulidad. nulidad, ¿no? Inutilidad o inutilidad. Sí, no, No, nulidad. Nulidad. A mí no me salía la palabra, sí, nulidad. Bueno, Nulidad. o sea, me salió, pero no estaba segura que Siento estaba. nulo, me siento Me nulo. reconozco en mi debilidad, en mi nulidad, en mi... Eso no quiere decir que digo no sirvo para nada, no. Es reconocer... En este determinado punto No, me reconozco en mi nulidad. en todo. Pero es por una situación que te pasa. Pero Cristel, déjame terminar el concepto porque si no lo terminamos más hoy. Sí. Yo quiero simplemente resumir el proceso. El proceso del reconocimiento de no hay nada más que él proviene de que yo estoy frente a una situación, buena o mala, no importa, frente a una situación. En ese momento yo reconozco que no soy yo quien produjo esa situación. Eso ya es atribuírselo a una fuente diferente que sale de mí, que está fuera de mí. ¿Ok? No hay nada más que él. Y aceptarlo. Aceptarlo de que si esto ocurre, no importa cómo yo lo sienta, está viniendo porque yo tengo que pasar eso. Yo tengo que revelar eso. Claro. Muchas veces es como, yo lo digo como en el sentido de un parto, que la mujer está en dolor de parto, pero sabe que cada contracción la acerca más al momento del parto mismo. Alumbramiento. Entonces es como que lo que se revela, uno no se va a regocijar de que esté sufriendo, pero sí lo puede atribuir a la fuente y decir, yo reconozco que esto proviene de la fuerza superior y pido ayuda. En ese momento de pedir ayuda, uno anula su autoridad, en cierta forma, porque entiende que no puede hacer nada, no tiene fuerza en los actos. Eso es muy difícil para el individuo porque en nuestro egoísmo no nos lo permite con tanta facilidad. Y eso es lo que se llama, es uno de los fundamentos del trabajo del individuo espiritual, el trabajo de la anulación. Es lo que se llama bitul. Y es importante ese término en hebreo, bitul. Uno se anula ante la fuerza superior. ¿Qué quiere decir que se anula? No se tira hacia el piso y que me pase por encima de la aplanadora. No, no se trata de eso, sino anula su autoridad. Y cuando uno anula su autoridad, es justamente cuando da lugar a que entre la autoridad superior. Que le permita, o sea, lo que nos está dando aquí la fuerza superior es una petición de que le pasemos las riendas. Eso es todo. Y muchas veces cuando uno dice, me entrego, y muchas veces las personas lo viven y no lo mastican de esa manera, pero sí entienden. Muchas veces ocurre que las personas tocan fondo y dicen, yo me entrego. Y ahí es como que algo pasa. De repente algo se da vuelta. Es justamente la entrega de la autoridad a la fuerza superior. Y siempre, después de todas las tragedias que uno pueda pasar,
por lo menos después de un tiempo, uno entiende a veces, y si no siempre, que tenía que pasar por eso para que hoy pueda ser tal y cual cosa. Y ese es el proceso de crecimiento. Es como un niño que no entiende por qué ahora los padres le sacaron, o sea, por qué el padre le sacó ¿cómo se llama? La aguja para que no se pinche los ojos. ¿Se acuerdan de la historia de la Sí. fábula? Pero si cuando sea grande va a entender por qué el padre no le daba la aguja. Eso es justamente la historia. Y bueno, creo que hoy ya, Wow, 10:30. sí, ya nos pasamos. Pero bueno, estuvo bueno. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Margarita al final dice que quedó agotada, así que vamos a darle nuestra fuerza, nuestra energía para que no se sienta alejada de nosotros, que la tenemos con nosotros. Y bueno, wow, pobre. Nos puede ver mañana en este mismo canal. Sí. Yo me concentré y la vi. Te juro. Sí, se ven los ojos porque la vi. Sí, no, eso se transmite. Mm. Alejandro, qué bueno que estuviste con nosotros hoy, así presente y presencial. No sé, Gracias. nos da mucha alegría. Y bueno, ¿y cuándo vuelve Gila y Claudio? Falta Te todo. iban por 1 mes y medio. Sí, se fueron mucho. Claro, ya que uno viaja para aquellos lados, Sí. no va a ir por 2 semanas nomás. Bueno, queridos, Bueno, Muchas besos gracias. para todos. Gracias. Chao. Fuerza. Cuídense, estén donde Buenas estén. noches. Nos Chao, vemos, nos chao. hablamos. chao, Cuídense chao. de los bichos nuevos. Ah, sí, sí, nuevos bichos. ¿Cuáles son los nuevos bichos? A las Explique. nuevas variantes. Ah, sí. Vamos. Yo, Chao. bueno, bye. Chao. Bye, bye. Chao, chao.